Hay momentos en la vida de una mujer en los que el dolor físico es tan intenso que el alma decide tomar el control. Yo nunca lo había entendido hasta aquella noche de julio en la que mi hija decidió llegar al mundo sin pedir permiso a nadie, igual que haría yo 15 días después. Me llamo Lucía Martín, tengo 31 años, soy maestra de primaria en un colegio público del barrio de Chamberí, y hasta hace exactamente 7 meses creía que conocía al hombre con el que me había casado. Ahora, tumbada en una cama de hospital mientras una enfermera me toma la atención por tercera vez en la última hora, solo puedo pensar en una cosa. Si alguien me hubiera dicho hace un año que acabaría dando a luz sola, con mi marido de puto viaje a Mallorca con su amante, me habría partido de risa, pero la vida, como los niños de mi clase, siempre encuentra la manera de sorprenderte cuando menos te lo esperas. Señora Martín, ¿está segura de que no quiere que avisemos a alguien más?, pregunta la enfermera, una chica joven con el pelo recogido en una coleta apretada que me mira con una mezcla de lástima y curiosidad profesional. Ya les he dicho que llamen a mis padres, respondo, con la voz rota de tanto gritar. Ellos vienen de Toledo, tardarán 1 hora y media, quizá 2. ¿Y su marido? Me quedo callada. La pregunta flota en el aire como esas nubes de tormenta que anuncian que algo malo está a punto de pasar. La enfermera espera. Yo miro al techo. Está de viaje de trabajo, digo al final. En Mallorca. No es mentira. Álvaro está en Mallorca. Lo que no digo es que no está solo, que no está viendo pisos para ninguna inmobiliaria, que está celebrando con Paula Rivas, una chica de 29 años que trabaja en su misma empresa y que, según he descubierto, lleva 6 meses acostándose con mi marido mientras yo me hinchaba como un globo y vomitaba todas las mañanas. Pero eso no se lo cuento a la enfermera, eso no se lo cuento a nadie, todavía no. Bueno, dice ella, con una sonrisa forzada, seguro que llega a tiempo para conocer a la pequeña. Asiento, pero las dos sabemos que no es cierto. 3 meses antes, todo parecía normal. Bueno, normal dentro de lo que cabe en un embarazo complicado con una suegra que te odia y un marido que cada día está más distante. Corría abril, y yo tenía 7 meses de gestación. Mi cuerpo había dejado de serme familiar. Los tobillos me habían desaparecido. La tripa me pesaba como si llevara un melón de 15 kilos, y dormir se había convertido en una tortura china. Pero lo peor no era el dolor físico, lo peor era esa sensación constante de que algo no encajaba, de que la persona con la que compartía la cama cada noche se estaba convirtiendo en un extraño. Cariño, esta noche llego tarde, me dijo Álvaro una mañana de jueves, mientras se anudaba la corbata delante del espejo del recibidor. Llevaba un traje azul marino que yo le había regalado por nuestro segundo aniversario. Olía a ese perfume caro que compraba en el Corte Inglés, y tenía una sonrisa que, vista desde atrás, podría parecer encantadora. ¿Otra vez?, pregunté, apoyándome en el marco de la puerta de la cocina. Álvaro, esta semana has llegado tarde todos los días, y el martes no volviste a cenar. Estoy cerrando un negocio importantísimo. Lucía, un cliente de Bilbao que quiere comprar 3 pisos en la zona de Salamanca. Si sale bien, la comisión nos paga medio año de hipoteca. Podrías habérmelo dicho, llamarme, al menos. Se giró hacia mí, me miró de arriba a abajo, y por un instante vi algo en sus ojos que no supe identificar. ¿Fastidio? ¿Cansancio? ¿Indiferencia? Estás muy sensible últimamente, dijo, ajustándose el nudo de la corbata. El embarazo te está afectando más de lo normal. Mi madre dice que las mujeres primerizas tienden a ponerse así. Tu madre no es ginecóloga, Álvaro. No, pero ha tenido 2 hijos. Sabe de lo que habla. Tu madre, repetí, marcando bien las palabras, lo que quiere es meterse en nuestra vida y decirme cómo tengo que criar a mi hija, y tú se lo permites. Él suspiró, un suspiro largo, teatral, como si yo fuera una niña caprichosa que no entiende las cosas importantes de la vida. No empieces, Lucía, hoy tengo un día muy complicado. Siempre tienes un día muy complicado. ¿Sabes qué?, dijo, cogiendo las llaves del coche del mueble de la entrada. Cuando nazca el niño, todo esto se te pasará. Las hormonas se regularán y volverás a ser la mujer con la que me casé. Y dicho esto, se fue, cerró la puerta sin mirar atrás. Yo me quedé allí, plantada en medio del pasillo, con la barriga rozándome las rodillas y una taza de café frío en las manos, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que aquella casa, aquel matrimonio, aquella vida, no eran míos. El domingo siguiente fuimos a Toledo a comer a casa de mis padres. Era una tradición que manteníamos desde que nos casamos, aunque Álvaro siempre ponía pegas, que si el viaje era muy largo, que si prefería descansar, que si tenía trabajo pendiente, pero aquel domingo, curiosamente, no protestó. Ahora sé por qué. Mi suegra, Carmen,
también había sido invitada. Hijos, exclamó mi madre, Pilar, cuando abrió la puerta, pasad, la comida está casi lista. Mi madre es una mujer menuda, de esas que siempre están ocupadas, que nunca se sientan, que te llenan el plato aunque digas que no tienes hambre. Tiene 60 años, el pelo canoso recogido en un moño, y unas manos callosas de tanto trabajar en la carpintería con mi padre. Huele bien, mamá, dije, besándola en la mejilla. He hecho tu plato favorito, lentejas con chorizo, y de postre, natillas caseras. Pilar, siempre mimando a la niña, dijo Carmen, que ya estaba sentada en el sofá del salón con una copa de vino en la mano. Mi suegra es todo lo contrario a mi madre, alta, delgada, siempre impecablemente vestida, con ese aire de superioridad que te hace sentir que estás siendo juzgada constantemente. Llevaba un conjunto de chaqueta y falda beige, el pelo teñido de rubio platino, y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Carmen, qué alegría verte, mentí, mientras me sentaba a su lado con dificultad. Ay, hija, estás enorme, dijo ella, mirando mi tripa con una mezcla de desaprobación y lástima. ¿Estás segura de que no serán gemelos? Porque con ese tamaño, solo es una. Carmen, la ecografía lo dejó claro. Bueno, las ecografías a veces fallan. A mí me dijeron que Álvaro sería niña, y mira tú por dónde, salió niño y con un carácter. Mamá, déjala en paz, intervino Álvaro, sentándose en el sillón de enfrente. Ya sabes que se pone nerviosa con esos comentarios. No me pongo nerviosa, dije, apretando los dientes. Solo digo que está claro que es una niña. Martina, corrigió mi madre desde la cocina. Se llama Martina, ¿verdad, hija? Sí, mamá, bonito nombre, dijo mi padre. Manuel, apareciendo desde el taller con las manos manchadas de barniz. Mi padre es un hombre grande, de hombros anchos y manos enormes, pero de una dulzura que desarma. Lleva toda la vida trabajando la madera, haciendo muebles a medida para clientes de toda la provincia. Es de esos hombres que hablan poco, pero cuando lo hacen, merece la pena escucharlos. Papá, ¿has terminado el armario? Pregunté. Casi. Esta semana lo acabo. He pensado que podríamos pintarlo de blanco, para que combine con la habitación. Blanco, repitió Carmen, con un tono que helaba la sangre. Qué bonito. Aunque, la verdad, yo había pensado que para mi nieto, quiero decir, para mi nieta, sería mejor algo más moderno, madera lacada, quizá, más urbano. La madera maciza es mejor, dijo mi padre, con calma, dura más, aguanta mejor el paso del tiempo, y además, es un regalo, no cuesta nada. Claro, dijo Carmen, bebiendo un sorbo de vino. No digo que no sea un detalle, pero bueno, para gustos. Los colores. Mi madre salió de la cocina con una bandeja de croquetas. Me miró, y en sus ojos vi lo mismo que yo sentía, ganas de mandar a Carmen a tomar viento. Bueno, vamos a comer, que se enfría, dijo. Durante la comida, la conversación giró en torno a lo de siempre, el embarazo, el bebé, y cómo íbamos a organizarnos cuando naciera, pero pronto derivó hacia un tema que yo ya intuía, pero que no esperaba que abordaran tan pronto. Lucía, hija, empezó Carmen, dejando los cubiertos sobre el plato. Álvaro y yo hemos estado hablando, y creemos que deberías plantearte pedir una excedencia en el colegio después del parto. ¿Una excedencia? Repetí, sorprendida. ¿Para qué? Pues para cuidar al bebé, hija. Total, para lo que ganas siendo maestra, gano un sueldo digno. Carmen. Bueno, digno, dijo ella, con una sonrisita. Digamos que no es lo mismo que lo que gana Álvaro. Y además, un niño necesita a su madre en casa durante los primeros años, no como ahora, que las mujeres lo delegáis todo en las guarderías. No voy a delegar nada, respondí, notando cómo la temperatura de mi sangre subía varios grados. Tengo derecho a 4 meses de baja maternal, y después volveré a trabajar. Mis padres me ayudarán con la niña, y si hace falta, buscaremos una guardería. Pero es que yo estoy jubilada, dijo Carmen, poniendo voz de víctima. Podría cuidarla yo. Así ahorráis ese dinero. Tú vives en Madrid, nosotros también, pero trabajas muchas horas en tus cosas, dije, refiriéndome a sus clases de pilates, sus cafés con las amigas y sus tardes de compras. Y además, prefiero que la cuide mi madre. El silencio se hizo palpable. Mi madre bajó la cabeza. Mi padre carraspeó. Álvaro miró su plato. Bueno, dijo Carmen, con una sonrisa tensa. Ya hablaremos cuando nazca. Seguro que cambias de opinión. No cambié de opinión, pero esa no fue la peor parte de la comida. Hablando de dinero, continuó Carmen,
como quien no quiere la cosa. Álvaro me ha contado lo del proyecto de Guadalajara. Esos terrenos son una oportunidad de oro. Si los compran ahora, en 2 años habrán multiplicado la inversión por 4. Nosotros no tenemos dinero para invertir en terrenos. Mamá, dijo Álvaro, fingiendo modestia, necesitaríamos un capital inicial bastante grande. Bueno, pero podríais pedir un préstamo, sugirió Carmen, mirando a mis padres, o vender alguna propiedad, por ejemplo, la casa de Toledo. Mi padre levantó la cabeza. ¿La casa de Toledo?, preguntó, con voz neutra. Sí, hombre, esta casa es grande, está en el centro. Si la vendéis, sacáis un buen pellizco, y luego os podéis comprar algo más pequeño, o iros a vivir con Lucía y Álvaro. Total, ellos tienen espacio. Carmen, dije yo, interrumpiéndola, esta casa es de mis padres. Llevan 30 años viviendo aquí, no van a venderla para que Álvaro especule con terrenos. No es especulación, hija, es inversión. Y además, sería para el bien de tu hija, para que tenga un futuro mejor. Mi hija, dije, apretando los dientes, tendrá un futuro mejor si sus padres se quieren y la cuidan, no si su abuelo paterno especula con terrenos. Lucía, intervino Álvaro, con tono de advertencia, no hables así a mi madre. ¿Cómo quieres que hable? ¿Diciéndole que sí a todo? Porque eso es lo que esperáis, ¿verdad? Que mis padres vendan su casa, que yo deje mi trabajo, que nos convirtamos en vuestros empleados. Nadie está diciendo eso, dijo Carmen, ofendida. Solo intento ayudar. Pues no ayudes. Mi madre puso una mano sobre la mía. Tranquila, hija, no te alteres, que el bebé lo nota. Tenía razón. Noté una patada fuerte en las costillas. Martina también estaba enfadada. El resto de la comida transcurrió en un silencio incómodo, roto solo por el ruido de los cubiertos contra los platos. Mi padre no volvió a hablar. Mi madre sirvió las natillas con manos temblorosas. Y Carmen, victoriosa, pidió otro vaso de vino. Las semanas siguientes fueron un calvario. Álvaro cada vez llegaba más tarde, a veces no volvía a dormir. Decía que se quedaba en casa de algún amigo, o que había tenido que ir a ver un piso fuera de Madrid. Yo, ingenua, le creía, o quizá no le creía, pero no tenía fuerzas para enfrentarme a la verdad, hasta que un día, revisando la cuenta compartida del banco, encontré algo que no cuadraba. Era un jueves por la tarde, yo estaba en el sofá, con los pies hinchados apoyados en una almohada, mirando el móvil mientras veía la televisión sin prestar atención. Necesitaba comprar un extractor de leche y unas cuantas cosas más para el bebé, así que entré en la aplicación del banco para ver cuánto dinero teníamos. Y entonces lo vi, transferencias, muchas transferencias, a una cuenta que no reconocía, 200 euros, 350, 500, otra de 150, todas con el mismo concepto, gastos de trabajo. ¿Gastos de trabajo?, murmuré, frunciendo el ceño. Álvaro nunca había tenido gastos de trabajo. La inmobiliaria le pagaba las gasolinas y los desplazamientos. ¿Por qué de repente estaba transfiriendo dinero a una cuenta que no era la suya? Busqué el titular de la cuenta en Google. No me costó nada. Era una cuenta de un banco digital, vinculada a un nombre, Paula Rivas. Paula Rivas, 29 años, recepcionista en Inmobiliaria Serrano, la misma donde trabajaba Álvaro, soltera, sin hijos, y, según su perfil de Instagram, muy aficionada a los viajes, los restaurantes caros y los hoteles con vistas al mar. Empecé a temblar. No quería creerlo, no podía creerlo, pero los números estaban ahí, fríos, objetivos, implacables. Mi marido estaba transfiriendo dinero a una compañera de trabajo, mucho dinero, dinero que era de los dos. Pasé las siguientes horas revisando todo, los movimientos de los últimos 6 meses, los extractos de las tarjetas de crédito, los tickets de compras que encontraba en los bolsillos de sus chaquetas. Y cuanto más miraba, más claro quedaba el dibujo. Cenas en restaurantes que no me había mencionado, hoteles en ciudades donde no había ido, vuelos a Mallorca, a Ibiza, a Barcelona, todos pagados con nuestra tarjeta, todos justificados como gastos de empresa. Cuando Álvaro llegó a casa aquella noche, yo estaba sentada en el sofá, con el móvil en la mano y los ojos secos de tanto llorar. ¿Qué haces despierta?, preguntó, sorprendido al verme. Son casi las 12. Siéntate, dije, sin mirarlo. ¿Qué pasa? Estoy cansado. Lucía, he tenido un día. Siéntate. Algo en mi tono le hizo obedecer. Se sentó en el sillón de enfrente, apoyó los codos en las rodillas y me miró con una expresión que pretendía ser paciente, pero que escondía nerviosismo. ¿Quién es Paula Rivas?, pregunté,
El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Vi cómo se le tensaba la mandíbula, cómo tragaba saliva, cómo buscaba una mentira en algún rincón de su cerebro. Una compañera de trabajo, dijo al final. ¿Por qué? Porque le has transferido más de 2.000 euros en los últimos 3 meses. Porque has pagado hoteles y vuelos con nuestra tarjeta. Porque he visto las fotos de Instagram, Álvaro. Las de Mallorca, las de Ibiza, las de ese hotel en la Costa Brava donde dijiste que ibas con un cliente. ¿Has estado husmeando en mi teléfono? No he husmeado en tu teléfono. He mirado nuestra cuenta bancaria, porque resulta que todavía estamos casados y compartimos las finanzas. Se levantó de golpe, empezó a pasear por el salón, pasándose la mano por el pelo, nervioso. Mira, Lucía, no es lo que piensas. Paula bueno, está pasando por un mal momento. Su novio la dejó, está endeudada, y yo le he prestado dinero, como amigo, nada más. ¿Y los hoteles? Los hoteles son de trabajo. He ido con ella a algunas ferias inmobiliarias. Es mi compañera. Viajamos juntos para ahorrar gastos de empresa. ¿Y las fotos? Las fotos donde salís abrazados, donde ella te besa en la mejilla, donde lleváis la misma pulsera de cuero, son fotos de amigos. Lucía, no saques las cosas de quicio. Me levanté, me costó, con la barriga, pero lo hice. Me planté delante de él, mirándolo a los ojos. No soy idiota, Álvaro. Sé lo que estás haciendo. Sé que te estás acostando con ella. No digas tonterías. Entonces, ¿por qué mientes? ¿Por qué no me dices la verdad? Porque no hay nada que decir. Estás embarazada, estás hormonal, y ves fantasmas donde no los hay. No veo fantasmas. Veo transferencias. Veo facturas. Veo a mi marido desapareciendo cada noche mientras yo me pudro sola en casa esperando a que nazca nuestra hija. No empecéis otra vez con el drama, gritó él. Siempre igual, siempre quejándote, siempre diciendo que no te hago caso. Pues mira, Lucía, tengo 35 años, trabajo 12 horas al día para mantener esta casa, y encima tengo que aguantar tus paranoias. ¿Mis paranoias? Repetí, sintiendo como las lágrimas empezaban a quemarme los ojos. ¿Tener pruebas de que me engañas es una paranoia? No te estoy engañando. Entonces, ¿por qué no me presentas a Paula? ¿Por qué no la invitas a cenar? ¿Por qué no la traes a casa? ¿Por qué no es necesario? No tengo por qué presentarte a todos mis compañeros de trabajo, pero sí tienes por qué pagarle los hoteles. Ya te he dicho que son gastos de empresa. Mientes, grité, y mi voz resonó en toda la casa. Mientes, Álvaro. Lo sé todo. Él me miró, por un instante, vi algo en sus ojos que me heló la sangre. No era culpa, no era arrepentimiento, era fastidio, como si yo fuera una mosca molesta a la que quería espantar. ¿Sabes qué? Dijo, cogiendo las llaves del coche. No voy a discutir contigo. Estás histérica. Mañana, cuando te hayas calmado, hablamos. ¿A dónde vas? A tomar el aire, Álvaro. Pero ya había cerrado la puerta. Me quedé sola, en medio del salón, temblando de rabia y de impotencia. Miré mi barriga, donde Martina se movía inquieta, y sentí unas ganas inmensas de romper algo, de gritar, de desaparecer, pero no hice nada. Me senté en el sofá, me abracé la tripa, y lloré hasta quedarme dormida. A la mañana siguiente, Álvaro volvió como si nada. Me trajo un café y una napolitana de la panadería de la esquina. Me besó en la frente, me dijo que lo sentía, que había sido un malentendido, que no volvería a pasar. Y yo, tonta de mí, le creí, o quizá no le creí, pero necesitaba creerle, necesitaba pensar que todo iba a salir bien, que cuando naciera la niña, él cambiaría, que volveríamos a ser los de antes. Mentira, todo mentira, porque 2 semanas después, cuando faltaban apenas 15 días para la fecha prevista de parto, Álvaro me dijo que tenía que ir a Mallorca. Es el viaje más importante de mi carrera, dijo, mientras metía ropa en una maleta. Si cierro este trato, cobramos una comisión que nos cambia la vida. ¿Cuántos días? Pregunté, desde la cama, con la espalda destrozada y los pies como sandías. 3, 4. Vuelvo antes de que nazca la niña, te lo prometo, Álvaro. Faltan 15 días. Podría ponerme de parto en cualquier momento. No te pondrás. Las primerizas suelen retrasarse. Además, tienes a mi madre por si pasa algo. Tu madre no me quiere. No digas tonterías. Os tiene mucho cariño. ¿De verdad crees eso? Él no respondió. Cerró la maleta. Se puso la chaqueta. Y vino a darme un beso de despedida. Sé buena, dijo, sonriendo. Y cuida de mi hijo. De mi hija, corregí. De nuestra hija.
y se fue. Esa fue la última vez que lo vi antes de que todo se derrumbara. 3 días después, a las 2 de la madrugada, me desperté con un dolor tan intenso que creí que me partía en dos. Al principio pensé que eran contracciones de Braxton Hicks, esas falsas alarmas que te preparan para el parto real, pero el dolor no cesaba, se intensificaba, me doblaba sobre mí misma, sudando, jadeando, sintiendo que algo dentro de mí se rompía. Miré el reloj, las 2:10, cogí el móvil, llamé a Álvaro, 1 vez, 2 veces, 3, 10, 15, nada, solo el buzón de voz, con su voz grabada diciendo, hola, soy Álvaro, no puedo contestarte ahora, pero déjame un mensaje y te llamaré en cuanto pueda. Álvaro, dije, con la voz entrecortada, creo que estoy de parto, por favor, llámame, por favor. No me llamó, llamé a mi suegra, Carmen, soy Lucía, creo que estoy de parto. Ay, hija, son las 2 de la madrugada, ¿no podías haber llamado a una hora más decente? Lo siento, pero las contracciones no entienden de horarios, seguro que son falsas. Las mujeres primerizas siempre os alarmáis. Tómate un té, ponte música relajante, y verás cómo se pasa. No se pasa, Carmen, duele mucho. Bueno, pues llama al 112. Yo no soy matrona, y Álvaro está en Mallorca. No le molestes por una falsa alarma, Carmen, hija, déjame dormir, mañana hablamos. Colgó, me quedé mirando el teléfono, sintiendo como otra contracción me desgarraba el vientre. Las lágrimas rodaban por mis mejillas, pero no lloraba de dolor, lloraba de rabia, lloraba de soledad, lloraba porque, en ese momento, supe que estaba completamente sola. Logré arrastrarme hasta el rellano, llamé a la puerta de mi vecina, Rosa, una jubilada de 70 años que siempre me saludaba con una sonrisa. Tardó en abrir. Cuando lo hizo, vio mi cara, vio mi barriga, y sin preguntar nada, cogió su bolso y me ayudó a bajar las escaleras. Tranquila, hija, decía, tranquila, te llevo al hospital, todo va a salir bien. Y así, en el coche de una vecina, con las contracciones cada vez más seguidas y el alma hecha pedazos, llegué al Hospital Clínico San Carlos. Allí, en la sala de partos, empujé durante horas, grité, lloré, maldije a Álvaro, a Carmen, a Paula, a todos los que me habían llevado hasta allí, pero nadie me oyó, no había nadie para oírme. Cuando por fin, después de 14 horas de agonía, escuché el llanto de mi hija, sentí algo que no había sentido en meses, alivio, y luego, una determinación fría, sólida, inquebrantable. La enfermera puso a Martina sobre mi pecho. Era pequeña, arrugada, con unos ojos oscuros que me miraban como si ya lo supieran todo. Hola, princesa, susurré, soy tu madre, y te prometo una cosa, nadie va a hacerte daño, nadie va a utilizarte, nadie va a tratarte como si fueras un objeto. La niña parpadeó, y yo sonreí. Horas después, cuando mis padres llegaron desde Toledo, mi madre me abrazó llorando y mi padre se sentó a mi lado sin decir nada, solo acariciando mi mano. ¿Dónde está él?, preguntó mi madre, en voz baja. En Mallorca, respondí, con su amante. Mi madre apretó los labios, mi padre apretó mi mano. ¿Qué vas a hacer?, preguntó él. Miré a Martina, que dormía plácidamente en la cuna del hospital. Lo que tenga que hacer, respondí, pero esto no va a quedar así. Y mientras decía aquellas palabras, supe que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre, que ya no era la Lucía ingenua que esperaba a su marido con la cena caliente, que había despertado, que había dejado de esperar. Las horas siguientes al parto fueron un borrón de dolor, agotamiento y esa euforia extraña que da saber que, por fin, después de 9 meses de espera, tienes a tu hija en brazos. Pero también fueron las horas en las que comprendí que el verdadero parto no había terminado. Lo que venía después iba a ser mucho más doloroso. Mi madre, Pilar, no se separó de mi lado en toda la noche. Durmió en una silla de plástico, con la cabeza apoyada contra la pared, despertándose cada vez que Martina lloraba. Mi padre, Manuel, se había ido a casa de Rosa, la vecina, a recoger unas cosas que había dejado allí, y había prometido volver por la mañana con ropa limpia y comida de verdad. Mamá, vete a casa a descansar, le dije, con la voz ronca de tanto gritar. Estás agotada. No pienso moverme de aquí, respondió ella, sin abrir los ojos. Si tengo que esperar 30 años para tener una nieta, lo mínimo que puedo hacer es cuidarla desde el primer día. Sonreí, pero la sonrisa se me borró en cuanto recordé que, en algún lugar de Mallorca, mi marido seguía sin contestar al teléfono. A las 8 de la mañana,
Una enfermera entró en la habitación con una bandeja de desayuno, café con leche, tostadas, mermelada, lo dejó sobre la mesilla y me miró con una expresión que no supe interpretar. Señora Martín, tiene visita en recepción, una señora mayor, morena, con el pelo teñido de rubio, dice que es su suegra. El corazón me dio un vuelco. Carmen, había venido. ¿La hago pasar?, preguntó la enfermera. No, dije, automáticamente. Espere. Sí, que pase. Mi madre abrió los ojos de golpe. ¿Estás segura, hija? Tengo que hacerlo. Mamá, si no la veo ahora, vendrá a mi casa y será peor. Pero estás débil. Acabas de parir. Estoy bien. Déjame hacer esto. Mi madre suspiró, pero no dijo nada más. Se levantó, se estiró la ropa, y se colocó al lado de la cama como un guardaespaldas dispuesto a intervenir al primer signo de peligro. Carmen entró en la habitación como si fuera la dueña del hospital. Llevaba un vestido estampado de flores, gafas de sol en la cabeza, y una sonrisa que no lograba ocultar la ansiedad que brillaba en sus ojos. ¡Ay, Lucía, hija!, exclamó, abriendo los brazos. ¡Qué alegría! Me he enterado esta mañana por una llamada del hospital. ¿Por qué no me avisaste? Te llamé, respondí, con voz plana, a las 2 de la madrugada. Me dijiste que tomara un té. Carmen parpadeó. Por un instante, su sonrisa flaqueó, pero se recuperó rápidamente. Ay, hija, con el sueño, debí de oírlo mal. Pero bueno, aquí estoy. ¿Dónde está mi nieto? ¿Puedo verlo? Es niña. Se llama Martina. Y está durmiendo. Ah, niña. Bueno, también está bien. La próxima será niño. Sentí como mi madre apretaba los dientes a mi lado. Yo mantuve la calma. ¿Quieres verla, Carmen?, pregunté, señalando la cuna de plástico que estaba al lado de mi cama. Carmen se acercó, miró a Martina con una expresión que no supe definir, y luego se giró hacia mí. Es muy pequeña, dijo, y muy arrugada. Pero bueno, ya se le pasará. Los bebés son así, Carmen. Sí, ya lo sé. He tenido 2 hijos. Se sentó en la silla que mi madre había ocupado, sin pedir permiso. Bueno, Lucía, tenemos que hablar de cosas importantes. Ahora. No hay mejor momento. Mi madre dio un paso adelante. Carmen, mi hija acaba de dar a luz. Está agotada. ¿No puedes esperar a que se recupere? Esto no puede esperar, Pilar. Son cosas del bebé. Dime, Carmen, intervine, cansada ya de la pelea. Primero, los papeles del registro civil. Hay que inscribir a la niña cuanto antes. He hablado con un amigo de Álvaro que trabaja en el registro, y me ha dicho que si vamos esta misma semana, podemos evitar colas. Ya me encargaré yo de los papeles. Bueno, pero asegúrate de que el apellido Serrano vaya primero. Es lo tradicional. Y además, Álvaro es el padre. En España se puede elegir el orden, y yo quiero que lleve primero mi apellido. Carmen abrió la boca, sorprendida. ¿Martín primero? ¿Estás loca? Eso no se hace. Se hace, Carmen. Es legal, y es mi decisión. Pero, hija, ¿qué dirá la gente? Parecerá que el padre no existe. El padre, dije, mirándola fijamente, está en Mallorca con su amante, mientras yo paría sola. Así que, francamente, me importa poco lo que diga la gente. El rostro de Carmen se contrajo. Por un momento, vi algo parecido al miedo en sus ojos, pero se recuperó rápido. No sé de qué hablas, Lucía. Álvaro está en Mallorca por trabajo, y tú deberías estar orgullosa de tener un marido que se esfuerza tanto por su familia. ¿Orgullosa? Reí, sin ganas. ¿De qué? ¿De qué me haya dejado sola mientras otra mujer se frota contra él en una playa? No tienes pruebas de eso. Tengo las transferencias bancarias. Tengo los mensajes. Tengo las fotos de Instagram. Tengo todo lo que necesito, Carmen. Y si no te vas ahora mismo, voy a pedir que te echen del hospital. Carmen se levantó, visiblemente alterada. Eres una ingrata. Todo lo que he hecho ha sido por tu bien y por el bien de mi nieta. No, Carmen. Todo lo que has hecho ha sido por tu bien y por el de tu hijo. A mí me has utilizado desde el primer día. ¿Cómo te atreves? Mamá, dije, dirigiéndome a Pilar. ¿Puedes llamar a la enfermera? Mi madre ya estaba en la puerta. Carmen la vio y, sin decir una palabra más, salió de la habitación con paso firme, pero antes de irse, se giró y lanzó la última flecha. Esto no va a quedar así, Lucía. Esa niña es sangre de los Serrano, y los Serrano no abandonamos a los nuestros. Pues Álvaro lo ha hecho, respondí. Abandonó a su hija antes de que naciera. Carmen se fue, y yo me quedé temblando, con Martina en brazos, sintiendo que había ganado una batalla, pero que la guerra apenas comenzaba. Esa tarde,
mientras Martina dormía y mi madre había ido a comprar algo de comer al supermercado de la planta baja. Recibí una llamada que lo cambiaría todo. El teléfono vibró sobre la mesilla, el nombre en la pantalla: Elena Torres. Elena era una abogada especializada en derecho de familia, amiga de una compañera del colegio. La había llamado 2 días antes, cuando aún estaba embarazada, para pedirle consejo. No esperaba que me devolviera la llamada tan pronto. Lucía, soy Elena. ¿Cómo estás? Acabo de dar a luz, respondí, con voz cansada. Ayer. Una niña. Enhorabuena. ¿Y cómo te encuentras? Física y emocionalmente destrozada, pero viva. Bien, escucha. He estado revisando la documentación que me enviaste por correo, las capturas de pantalla de los visum, los mensajes de WhatsApp, los audios de tu suegra. Tenemos material suficiente para iniciar un procedimiento de separación con medidas cautelares. ¿Medidas cautelares? Sí, podemos pedir al juez que establezca una pensión alimenticia provisional, que fije un régimen de visita supervisado para el padre, y que prohíba a tu suegra acercarse a ti o a la niña si consideramos que hay acoso. ¿Y eso es posible? Con las pruebas que tienes. Sí, sobre todo los audios donde tu suegra te presiona para que tus padres vendan la casa. Eso demuestra un patrón de manipulación económica. Respiré hondo. Por primera vez en días, sentí que había una luz al final del túnel. ¿Qué tengo que hacer? Lo primero, salir del hospital con la niña y poner tierra de por medio. ¿Tienes a dónde ir? A casa de mis padres, en Toledo. Perfecto. Cuando estés allí, llámame y empezamos los trámites. Pero, Lucía, una cosa muy importante, no le digas nada a tu marido, ni a tu suegra. Cuanto menos sepan, mejor. No pienso decirles nada. Bien. Y otra cosa, guarda todos los mensajes, todos los audios, todas las pruebas que tengas. Si puedes conseguir más, mejor. Necesitamos demostrar que hay un historial de abuso económico y emocional. Lo haré. Entonces, estamos en contacto. Y, Lucía, ánimo. Has dado el paso más difícil. Colgué. Me quedé mirando el techo, sintiendo como una energía nueva recorría mi cuerpo. Ya no era la Lucía que lloraba en el sofá esperando a un marido que nunca llegaba. Era otra mujer, una mujer que había decidido luchar. 3 días después, recibí el alta médica. La doctora me examinó, me dio instrucciones para los cuidados postparto, y me deseó suerte con una sonrisa cómplice. He visto a su suegra merodeando por los pasillos, me dijo en voz baja. Si necesita ayuda para salir sin que la vea, avise a seguridad. Gracias, doctora, pero no hace falta. Ya no tengo miedo de ella. Salí del hospital con Martina en brazos, mi madre a un lado y mi padre al otro. En la puerta, me esperaba el coche de mis padres, un viejo Seat León que había visto mejores tiempos, pero que seguía funcionando. ¿Segura que quieres venir a Toledo?, preguntó mi madre, mientras me ayudaba a subir al coche. Podríamos quedarnos en Madrid unos días, si prefieres. No, mamá, quiero irme de aquí, quiero estar en casa. Tu casa siempre será nuestra casa, hija, ya lo sabes. Asentí, y mientras el coche se alejaba de Madrid, sentí como un peso enorme se desprendía de mis hombros. Detrás quedaban las noches en vela, las discusiones, las lágrimas. Delante, solo el horizonte y la certeza de que, por primera vez en mucho tiempo, estaba haciendo lo correcto. En Toledo, la vida era diferente, más lenta, más sencilla, más auténtica. Mi padre había preparado la habitación de mi infancia para recibirnos. Una cuna de madera maciza, pintada de blanco, con unas sábanas de algodón que olían a suavizante. Mi madre había llenado la nevera de comida casera, caldo de gallina, puré de verduras, flanes, natillas, todo pensado para que yo no tuviera que preocuparme de nada. Los primeros días fueron un remanso de paz. Me dedicaba a cuidar de Martina, a dormir cuando ella dormía, a dejar que mis padres me mimaran como cuando era pequeña, pero sabía que esa paz era temporal. Pronto, muy pronto, tendría que enfrentarme a la realidad. La realidad llegó en forma de mensaje de WhatsApp. 15 días después del parto. Álvaro, cariño, llego mañana. El vuelo aterriza a las 11 de la mañana. ¿Qué tal está mi niño? Te he traído un regalo de Mallorca. Os quiero. Leí el mensaje 3 veces. Sentí como la rabia me subía por la garganta, pero la contuve. No iba a contestar. No iba a darle esa satisfacción. En lugar de eso, llamé a Elena. Ha vuelto, dije, sin preámbulos. ¿Quién? Álvaro. Acaba de escribirme. Dice que llega mañana. ¿Y tú qué vas a hacer? No contestarle. Y seguir con el plan. Bien, escucha. He preparado la documentación para la solicitud de separación.
También he pedido una orden de alejamiento para tu suegra. Basándome en los audios que me enviaste, el juzgado de Toledo ha aceptado la demanda. Tenemos una vista preliminar la semana que viene. ¿Tan rápido? Cuando hay pruebas claras de abuso, los juzgados suelen acelerar los procesos, sobre todo si hay un menor implicado. Gracias, Elena, de verdad. No me des las gracias todavía. Esto va a ser duro, pero vas a ganar. Colgué. Miré a Martina, que dormía plácidamente en su cuna, y sentí una determinación que no había conocido antes. Iba a proteger a mi hija, iba a construir una vida para ella, lejos de lo serrano y de toda su toxicidad. A la mañana siguiente, mientras desayunaba en la cocina de mis padres, sonó el teléfono. Era un número desconocido. Lo cogí. Diga, Lucía, soy Álvaro. Se me heló la sangre. No esperaba su llamada tan pronto. ¿Cómo tienes mi número?, pregunté, con voz fría. Se lo he pedido a tu madre. He llamado a tu casa. ¿Por qué no contestas mis mensajes? Porque no tengo nada que decirte. Lucía, por favor. He vuelto de Mallorca. Fui a buscarte al hospital y me dijeron que te habías ido. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Reí. Amarga. ¿En serio me preguntas eso? Mira, sé que has estado estresada con el embarazo, pero, ¿estresada?, le interrumpí. Álvaro, mientras tú estabas en Mallorca con Paula, yo estaba en el hospital, sola, pariendo a tu hija. Te llamé 15 veces. 15. No contestaste ninguna. Llamé a tu madre y me dijo que tomara un té. Así que no me hables de estrés. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego, su voz, más baja. No sabía que estabas de parto. Te llamé 15 veces, Álvaro. 15. Y no contestaste porque estabas demasiado ocupado celebrándolo con tu amante. No es lo que piensas. No me importa lo que piense. He contratado una abogada. Voy a pedir la separación. Y voy a pedir la custodia exclusiva de Martina. ¿Estás loca? Esa niña es mi hija. Es nuestra hija. Pero tú no estuviste cuando te necesitábamos. Y no voy a permitir que la uses como moneda de cambio para seguir viviendo a costa de mis padres. Lucía, por favor, ¿podemos hablar? No hay nada que hablar. La próxima vez que quieras verme, que sea a través de mi abogada. Y colgué. Mis padres me miraban desde la mesa, en silencio. Mi madre tenía los ojos llenos de lágrimas. Mi padre, la mandíbula apretada. ¿Estás bien, hija?, preguntó él. Sí, papá, por primera vez en mucho tiempo. Estoy bien. Y era verdad. Había dicho no. Había puesto límites. Había empezado a construir mi propia vida, lejos de quien me había hecho tanto daño, pero sabía que aquello no había hecho más que empezar, que los Serrano no se rendirían tan fácilmente, que Carmen ya estaría planeando su siguiente movimiento, y tenía razón. 3 horas después, sonó el timbre de la casa de mis padres. Abrió mi padre. En la puerta, estaba Carmen, con el pelo revuelto y los ojos enrojecidos, acompañada de Álvaro, que parecía haber envejecido 10 años en 15 días. Manuel, dijo Carmen, con voz temblorosa, he venido a ver a mi nieta, y no pienso irme sin ella. La voz de Carmen atravesó la puerta como un cuchillo. Mi padre, Manuel, se quedó quieto, con la mano en el pomo, mirando a aquella mujer que había entrado en su casa como si fuera la dueña. Detrás de ella, Álvaro parecía un niño castigado, con la cabeza gacha y las manos metidas en los bolsillos del pantalón. Manuel, he venido a ver a mi nieta, repitió Carmen, elevando la voz, y no pienso irme sin ella. Mi padre no se movió, me miró a mí, que estaba en el salón, con Martina en brazos, y esperó mi respuesta. Déjalos pasar, papá, dije, con una calma que me sorprendió a mí misma. Si no los dejas entrar, van a montar un escándalo en la calle y los vecinos se van a enterar de todo. Prefiero que esto se resuelva aquí y ahora. Mi padre dudó un segundo, pero al final abrió la puerta del todo. Carmen entró como una exhalación, directa hacia mí, con los ojos clavados en Martina. Álvaro la siguió, arrastrando los pies, sin atreverse a levantar la mirada. Déjame verla, dijo Carmen, extendiendo los brazos. No, respondí, apretando a Martina contra mi pecho. Puedes mirarla, pero no vas a tocarla. ¿Cómo te atreves? Soy su abuela, y yo soy su madre, y mientras no haya un juez que diga lo contrario, aquí mando yo. Carmen abrió la boca para replicar, pero mi madre, Pilar, apareció desde la cocina con un trapo en las manos y se plantó delante de ella. Carmen, si has venido a insultar a mi hija, te vas ahora mismo. Si has venido a ver a la niña, siéntate, cállate y mira, pero no pienses que vas a entrar en mi casa a imponer tus normas. Carmen la miró con desprecio.
pero no dijo nada. Se sentó en el sofá, cruzó las piernas y clavó los ojos en Martina, que dormía plácidamente, ajena al drama que se estaba desarrollando a su alrededor. Álvaro seguía de pie, sin saber qué hacer. Me miró, y por un instante vi algo parecido al arrepentimiento en sus ojos, pero no me dejé engañar. Conocía bien a los Serrano, sabía que aquello era solo el principio. Lucía, dijo él, al fin, ¿podemos hablar en privado? No hay nada que hablar en privado. Todo lo que tengas que decir, dilo delante de mis padres. Por favor, no, Álvaro. Has tenido 15 días para llamarme, para preocuparte, para preguntar por tu hija. No has hecho nada. Has esperado a volver de Mallorca para venir a vernos, y solo porque te has encontrado con que no estaba en el hospital esperándote como una tonta. No sabía que habías dado a luz. Te llamé 15 veces, 15, y no contestaste porque estabas con Paula. No estaba con Paula. Ah, no. Saqué el móvil del bolsillo de la bata. ¿Quieres que te enseñe las fotos? ¿Las de Instagram? ¿Las del hotel? ¿Las de la playa? Porque las tengo todas. Álvaro, todas. Él palideció. Carmen, desde el sofá, intervino. Eso no son pruebas de nada, Lucía. Las redes sociales muestran lo que uno quiere mostrar. No sabes si realmente estaba con ella. Carmen, he visto las transferencias bancarias. He visto los mensajes de WhatsApp. He visto las reservas de hotel. Tengo más pruebas de las que necesito para demostrar que tu hijo me ha estado engañando durante meses. ¿Todo eso se puede explicar? No quiero explicaciones. Quiero que os vayáis de mi casa. Esta no es tu casa, dijo Carmen, levantándose. Es la casa de tus padres. Y mi nieta tiene derecho a estar con su padre. Tu nieta tiene derecho a estar con una madre que la quiera y la proteja. Y eso es lo que voy a hacer. No puedes apartarnos de su vida. Puedo. Y lo voy a hacer. He contratado una abogada. Voy a pedir la separación. Y voy a pedir la custodia exclusiva de Martina. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar. Carmen me miraba con los ojos desorbitados, como si no pudiera creer lo que estaba oyendo. Álvaro, por su parte, se había quedado blanco. ¿Estás loca?, dijo Carmen. Al fin, custodia exclusiva, ¿con qué derecho? Con el derecho de que he sido yo quien ha cuidado de esta niña durante 9 meses, quien ha ido a todas las ecografías sola, quien ha preparado su habitación, quien ha comprado su ropa, quien ha estado despierta noches enteras mientras tu hijo se divertía en Mallorca. Ese es mi derecho. Eso no es suficiente para que un juez te dé la custodia exclusiva. Quizá no, pero tengo pruebas de abandono, de infidelidad, de manipulación económica, y tengo los audios donde tú misma me presionas para que mis padres vendan su casa. Carmen palideció. Por primera vez, vi miedo en sus ojos. ¿Qué audios? Los que grabé cuando me llamaste para decirme que convenciera a mis padres de que vendieran la casa. Los que me enviaste por WhatsApp, todos. Eso no es legal. Grabar una conversación propia es legal en España, Carmen, y usarla como prueba en un juicio también, si demuestra un delito, y lo que tú has hecho se llama coacción. Carmen se quedó muda. Álvaro, que hasta entonces había permanecido en silencio, dio un paso adelante. Lucía, por favor, no hagas esto. Podemos hablarlo. Podemos ir a terapia. Arreglar las cosas. No, Álvaro, no podemos arreglar nada. Has roto algo que no tiene arreglo. Y no voy a permitir que mi hija crezca en un ambiente de mentiras y manipulación. Pero es mi hija también, y lo será siempre. Pero eso no significa que tengas derecho a hacerle daño. Y si no eres capaz de respetarme a mí, no vas a respetarla a ella. Álvaro bajó la cabeza. Carmen, viendo que la situación se le escapaba de las manos, cambió de estrategia. Se levantó, se acercó a mí con las manos extendidas, y puso voz de víctima. Lucía, hija, no seas así. Nosotros te queremos. Álvaro te quiere. Ha cometido un error. Sí, pero todos cometemos errores. Piensa en la niña. ¿Quieres que crezca sin padre? Prefiero que crezca sin padre a que crezca viendo cómo su padre trata a su madre. Eso es cruel. Cruel es lo que me has hecho tú, Carmen. Cruel es llamarme a las 2 de la madrugada para decirme que tome un té mientras estaba de parto. Cruel es presionar a mis padres para que vendan su casa. Cruel es tratar a mi hija como si fuera un objeto que podéis usar para vuestros fines. Carmen abrió la boca, pero no encontró palabras. Mi madre, que había estado observando la escena desde la cocina, dio un paso al frente. Creo que ya está bien, dijo, con voz firme. Habéis dicho lo que teníais que decir. Ahora, marchaos. No me voy sin mi nieta, dijo Carmen. No es tu nieta, es mi nieta, y mientras mi hija decida lo contrario, no vas a verla. No podéis hacer esto. Podemos, y lo estamos haciendo. Así que, por favor,
salid de mi casa antes de que llame a la policía. Carmen miró a mi madre con odio. Luego me miró a mí, luego a Martina, y finalmente, sin decir una palabra más, giró sobre sus talones y se dirigió hacia la puerta. Álvaro la siguió, pero antes de salir, se giró hacia mí. Esto no va a quedar así, Lucía, ya lo sé, nos veremos en el juzgado. Y cerré la puerta. Las semanas siguientes fueron un torbellino de papeleo, llamadas telefónicas y visitas al abogado. Elena Torres resultó ser una mujer increíblemente eficiente. En menos de 10 días, había preparado toda la documentación necesaria para la demanda de separación y había solicitado una orden de alejamiento para Carmen. He conseguido que el juzgado de Toledo admita la demanda con carácter urgente, me dijo por teléfono una tarde. Tenemos la vista preliminar el próximo jueves. ¿Tan rápido? He presentado los audios de tu suegra y las capturas de las transferencias bancarias. El juez ha considerado que hay indicios suficientes de abuso económico y emocional para acelerar el proceso. ¿Y qué va a pasar en la vista? El juez escuchará a ambas partes y decidirá si concede las medidas cautelares que hemos solicitado. Pensión alimenticia provisional, régimen de visita supervisado para el padre, y orden de alejamiento para la suegra. ¿Crees que las concederá? Con las pruebas que tenemos, es muy probable. Pero ten en cuenta que Álvaro va a contratar un abogado y va a intentar desmontar nuestras pruebas. ¿Puede hacerlo? Puede intentarlo, pero los visums son objetivos. Los audios también. Y el hecho de que no contestará a tus llamadas durante el parto queda registrado en el historial de tu teléfono. Respiré hondo. Por primera vez en semanas, sentí que el futuro no era tan negro. Gracias, Elena. De verdad, no me des las gracias todavía. Esto es solo el principio. Colgué y me quedé mirando a Martina, que dormía plácidamente en su cuna. Había pasado un mes desde que había salido del hospital, y la niña había crecido visiblemente. Ya no era ese bulto arrugado que había visto por primera vez en el paritorio. Empezaba a tener facciones, a sonreír, a agarrar mis dedos con sus manitas diminutas. No te preocupes, princesa, susurré, tu madre va a luchar por ti, y vamos a ganar. El jueves de la vista, amanecí nerviosa, me levanté temprano, preparé a Martina, y me vestí con cuidado. Un vestido azul marino, sencillo pero elegante, y unos zapatos planos. Quería dar una imagen seria, de mujer responsable, no de loca histérica como seguramente me iba a pintar el abogado de Álvaro. Mis padres me acompañaron al juzgado. Mi madre llevaba a Martina en brazos, envuelta en una mantita de lana que había tejido ella misma. Mi padre iba serio, con la mandíbula apretada, sin soltar la mano de mi madre en todo el trayecto. Cuando entramos en la sala, vi a Álvaro sentado en un banco, al lado de un hombre trajeado que supuse que era su abogado. Carmen estaba a su lado, con una expresión de suficiencia que me revolvió el estómago. Al verme entrar, Álvaro levantó la cabeza y me miró. Sus ojos estaban enrojecidos, como si no hubiera dormido en días. Buenos días, dijo el juez, un hombre mayor, de aspecto cansado, que nos miró por encima de sus gafas. Señora Martín, señor Serrano, bienvenidos. Buenos días, señoría, respondimos al unísono. Vamos al grano. He leído la documentación presentada por ambas partes, y tengo que decir que las pruebas aportadas por la señora Martín son contundentes. El abogado de Álvaro se levantó. Señoría, me gustaría señalar que las pruebas de mi cliente, su cliente, señor letrado, tiene un historial de transferencias a una cuenta ajena a la familiar. Ha pasado varias noches fuera de casa sin justificación, y no consta que atendiera las llamadas de su esposa durante el parto. Eso, unido a los audios de la señora Serrano, configura un panorama bastante claro, pero, señoría, no hay peros que valgan. En este momento, y hasta que se celebre el juicio completo, voy a conceder las medidas cautelares solicitadas por la señora Martín. Carmen se levantó de golpe. Eso es injusto, señora. Si no se sienta, la haré desalojar de la sala. Carmen se sentó, visiblemente furiosa. El juez continuó. En primer lugar, se establece una pensión alimenticia provisional de 500 euros mensuales a cargo del señor Serrano, que deberá ingresar en la cuenta que designe la señora Martín antes del día 5 de cada mes. Pero, señoría, intervino el abogado de Álvaro, mi cliente no tiene ingresos fijos. Eso tendrá que demostrarlo en el juicio. De momento, la pensión queda fijada en esa cantidad. El juez carraspeó y continuó. En segundo lugar, se establece un régimen de visita supervisado para el padre. Las visitas se realizarán en un punto de encuentro familiar, 2 veces por semana, durante 2 horas cada una, bajo la supervisión de un profesional. Álvaro bajó la cabeza. Yo apreté los dientes.
En tercer lugar, prosiguió el juez, se concede la orden de alejamiento solicitada por la señora Martín respecto a la señora Carmen Serrano. La señora Serrano no podrá acercarse a menos de 200 metros de la señora Martín ni de la menor Martina, ni comunicarse con ellas por ningún medio. No puede hacer eso, gritó Carmen, levantándose de nuevo. Soy la abuela, señora. Si vuelve a interrumpir, la multaré con 600 euros. Siéntese. Carmen se sentó, temblando de rabia. El juez la miró un instante y luego continuó. Por último, se fija la custodia provisional de la menor en favor de la madre, residiendo en el domicilio familiar de los señores Martín en Toledo, hasta que se celebre el juicio definitivo. Señoría, dijo el abogado de Álvaro, mi cliente solicita al menos la custodia compartida, denegado, con los antecedentes presentados. No considero seguro para la menor establecer una custodia compartida en estos momentos. Ya habrá tiempo de evaluarlo cuando se celebre el juicio. El juez cerró la carpeta y nos miró a todos. Esto es todo por hoy. La próxima vista se celebrará en un plazo de 3 meses, durante los cuales se realizarán los informes psicosociales pertinentes. Buenas tardes. Y dicho esto, se levantó y salió de la sala. Yo me quedé sentada, sin poder creerlo. Había ganado, al menos, por ahora. Elena me sonrió desde el fondo de la sala y me guiñó un ojo. Buen trabajo, dijo, acercándose. Has estado perfecta. Gracias, respondí, con la voz temblorosa. Mi madre se acercó con Martina en brazos y me abrazó. Mi padre puso una mano en mi hombro y apretó. Lo has hecho muy bien. Hija, dijo, estoy orgulloso de ti. Al otro lado de la sala, vi a Álvaro hablar con su abogado en voz baja. Carmen estaba blanca como la pared, con los puños apretados. Cuando levantó la vista y me miró, vi en sus ojos una promesa de venganza, pero no me importó. Había ganado la primera batalla, y estaba dispuesta a ganar la guerra. Al salir del juzgado, el sol de Toledo me dio en la cara. Respiré hondo, sintiendo como el aire fresco llenaba mis pulmones. Martina, en brazos de mi madre, empezó a llorar suavemente. «¿Tiene hambre?», dijo mi madre. «Vamos a casa, que le doy el pecho». «Sí, vamos». Mientras caminábamos hacia el coche, sentí el móvil vibrar en el bolsillo. Era un mensaje de un número desconocido. «Enhorabuena, Lucía, pero esto no ha terminado. Los Serrano no nos rendimos tan fácilmente». Sonreí. Borré el mensaje sin contestar. No había terminado, pero yo tampoco me rendía. Y aquella noche, mientras daba el pecho a Martina en la mecedora que mi padre había tallado para ella, supe que, pasara lo que pasara, nunca volvería a ser la mujer que esperaba llorando a un hombre que no merecía sus lágrimas. Había aprendido a decir no, y eso, en esta vida, era el primer paso para aprender a decir sí a una misma. La mañana después de la vista judicial amaneció gris en Toledo. Las nubes cubrían el cielo como una sábana sucia, y el aire olía a tierra mojada, pero a mí, nada de eso me importaba. Por primera vez en meses, había dormido profundamente, sin sobresaltos, sin pesadillas. Martina había tomado el pecho a las 6 y se había vuelto a dormir como un angelote, ajena a la tormenta que se había desatado a su alrededor. Me levanté, me puse una bata vieja de mi madre, y bajé a la cocina. Allí estaba mi padre, Manuel, sentado a la mesa con una taza de café humeante y el periódico abierto delante. Levantó la vista cuando entré y esbozó una sonrisa cansada. «Buenos días, hija, ¿has dormido bien?» «Como un tronco, papá, la primera noche en meses». «Me alegro. Tu madre ha ido a la compra. Ha dicho que hoy vamos a celebrar». «¿Celebrar?», pregunté, extrañada. «Claro, has ganado la primera batalla. Eso merece una buena comida». Sonreí. Mi padre siempre había sido así, optimista, práctico, incapaz de quedarse quieto ante una adversidad. Mientras otros se lamentaban, él buscaba soluciones. Mientras otros lloraban, él construía muebles. Era, sin duda, el hombre más fuerte que conocía. «Papá, ¿crees que hice lo correcto?», pregunté, sentándome frente a él. Mi padre dejó el periódico y me miró fijamente. «Lucía, llevas 31 años siendo mi hija, y en todo ese tiempo, nunca te había visto tan segura de ti misma como ayer. Así que sí, hiciste lo correcto. Pero Álvaro es el padre de Martina. Álvaro es el hombre que te dejó sola mientras parías a su hija. Eso no es un padre, eso es un cobarde. ¿Y si me equivoco? ¿Y si dentro de unos años Martina me pregunta por qué la separé de su padre? Entonces le dirás la verdad. Le dirás que su padre prefirió irse de viaje con otra mujer antes que estar a tu lado cuando más lo necesitabas. Y ella entenderá». Suspiré. Sabía que mi padre tenía razón, pero el miedo seguía ahí, enquistado en algún lugar de mi pecho.
Gracias, papá, no me des las gracias. Hija, solo haz lo que tengas que hacer. Y recuerda, esta es tu casa, siempre lo será. A media mañana, sonó el teléfono. Era Elena Torres, mi abogada. Lucía, buenos días. ¿Cómo estás? Mejor, Elena, mucho mejor. Me alegro. Escucha, tengo que darte una noticia. El juzgado ha emitido ya la orden de alejamiento para tu suegra. Oficialmente, no puede acercarse a menos de 200 metros de ti ni de Martina. Si lo hace, puedes llamar a la policía. ¿Y a Álvaro? Álvaro tiene derecho a visitas supervisadas. Como te explicó el juez, he hablado con el punto de encuentro familiar de Toledo, y pueden empezar las visitas la semana que viene, 2 horas, 2 veces por semana, con un profesional presente. ¿Tengo que estar yo presente? No, tú puedes dejarla allí y recogerla después. El profesional se encarga de supervisar la interacción, y si él no se presenta, si no se presenta, se considera un incumplimiento del régimen de visitas, y eso juega a tu favor. Bien, gracias, Elena, de nada. Ah, y una cosa más, he recibido una llamada del abogado de Álvaro, quiere negociar un acuerdo extrajudicial. ¿Qué tipo de acuerdo? No lo sé todavía. Me ha pedido una reunión para la semana que viene. ¿Quieres que vayas tú también? No, prefiero que tú hables por mí, confío en tu criterio. Entendido, te mantendré informada. Colgué y me quedé mirando el teléfono. Un acuerdo extrajudicial. Álvaro quería negociar. Eso significaba que sabía que tenía las de perder en un juicio, significaba que tenía miedo, y eso, en cierto modo, era una victoria. La semana pasó volando, entre los cuidados de Martina, las visitas al pediatra y las llamadas con Elena. No tuve tiempo para pensar en Álvaro ni en Carmen, pero el jueves, cuando dejé a Martina en el punto de encuentro familiar para su primera visita supervisada, sentí un nudo en el estómago. La trabajadora social, una mujer joven llamada Sara, me recibió con una sonrisa profesional. Señora Martín, no se preocupe, estaremos aquí todo el tiempo. Su hija está en buenas manos. Lo sé, mentí. Es solo que, es la primera vez que me separo de ella. Es normal. Muchas madres sienten ansiedad las primeras veces, pero confíe en nosotros. Asentí y dejé a Martina en la cuna que habían preparado para ella. La niña dormía plácidamente, sin saber que su padre estaba a punto de entrar por la puerta. Salí de la sala y me senté en una silla del pasillo, con el corazón latiéndome con fuerza. No podía irme. Necesitaba saber qué pasaba allí dentro. Media hora después, la puerta se abrió y apareció Sara, con el rostro serio. Señora Martín, ¿puede venir un momento? ¿Qué ha pasado? Pregunté, levantándome de golpe. El señor Serrano no ha venido. Llevamos 30 minutos esperando, y no se ha presentado ni ha llamado para avisar. ¿Qué? Sentí una mezcla de alivio y rabia. ¿No ha venido? No. Según el protocolo, si el progenitor no se presenta en los primeros 30 minutos, se considera una falta. Puede recoger a la niña y marcharse. Recogí a Martina, que seguía durmiendo, y salí del centro sintiendo una oleada de ira. Álvaro no había ido a ver a su hija, ni siquiera había tenido la decencia de llamar para disculparse. Esa noche, cuando llegué a casa, llamé a Elena. No ha ido, dije, sin preámbulos. Álvaro no ha ido a la visita. Lo sé, me ha llamado el centro para informarme, y ahora ¿qué pasa? Queda registrado como un incumplimiento. Si se repite, podemos pedir la suspensión del régimen de visitas, y si no se repite, entonces seguiremos con el plan establecido. Pero, Lucía, esto es una buena señal. Significa que Álvaro no está tan interesado en ver a su hija como decía. O quizás significa que Carmen le ha prohibido ir. También es posible, pero, en cualquier caso, juega a tu favor. Colgué y me quedé mirando a Martina, que dormía en su cuna. Su padre no había ido a verla, no había querido verla, y aunque una parte de mí se alegraba, otra sentía una tristeza profunda por mi hija. No te preocupes, princesa, susurré, nosotras nos tenemos la una a la otra, y eso es más que suficiente. 2 semanas después, recibí una llamada inesperada. Era Paula Rivas. Lucía, su voz era temblorosa, insegura. Soy Paula. Paula Rivas. El nombre me golpeó como un puñetazo en el estómago. Durante un instante, pensé en colgar, pero la curiosidad pudo más. ¿Qué quieres? Pregunté, con voz fría. Quiero disculparme, por lo que hice, por lo que pasó con Álvaro. No necesito tus disculpas, Paula. Lo que hiciste, lo hiciste a mis espaldas, y no voy a perdonarte. Lo sé, y no te pido que me perdones.
Solo quería que supieras que no sabía que estaba casado. Bueno, lo sabía, pero él me dijo que os ibais a separar, que ya no vivíais juntos. Te mintió, ya lo sé, lo descubrí hace unas semanas, cuando empezaron los problemas legales. Me llamó para pedirme dinero, para que le ayudara a pagar al abogado, y entonces entendí todo. ¿Te pidió dinero? Sí, dijo que estaba arruinado, que su madre le había quitado el acceso a las cuentas, que necesitaba efectivo para sobrevivir. Le dije que no y entonces empezó a insultarme, a decirme que yo era una interesada, que solo lo había usado por su dinero. Me quedé en silencio, procesando la información. Álvaro había intentado sacarle dinero a su amante. Eso era nuevo. ¿Por qué me cuentas esto? Pregunté al fin. Porque creo que mereces saber la verdad. ¿Y por qué? Porque me siento culpable. Si yo no hubiera caído en sus mentiras, quizá no estarías pasando por todo esto. No te culpes, Paula. Álvaro es un manipulador, y los manipuladores siempre encuentran a alguien a quien manipular. Lo sé, pero aún así, lo siento. Está bien, gracias por llamar. Lucía, una cosa más. Tengo pruebas, mensajes, correos, facturas de hoteles. Si las necesitas para el juicio, te las puedo pasar. Apreté el teléfono con fuerza. Aquello podía cambiarlo todo. ¿Por qué harías eso? Pregunté. Porque quiero cerrar esta etapa, y porque creo que tú mereces ganar. Te lo agradezco. De verdad, te las enviaré por correo electrónico. Y, Lucía, mucha suerte. Colgamos. Me quedé mirando el teléfono, sintiendo una mezcla de emociones que no sabía procesar. Mi marido había intentado sacarle dinero a su amante, y su amante, arrepentida, me ofrecía pruebas para hundirlo en el juicio. La vida, pensé, era realmente extraña. Una semana después, recibí un correo de Paula con decenas de archivos adjuntos, mensajes de WhatsApp donde Álvaro le prometía que iba a dejar a su mujer, correos electrónicos con facturas de hoteles, fotografías de los dos juntos en Mallorca, en Ibiza, en Barcelona, y, lo más importante, una grabación de una conversación telefónica en la que Álvaro le confesaba que se había casado conmigo solo por el dinero de mis padres. Escuché la grabación 3 veces. La primera, con incredulidad. La segunda, con rabia. La tercera, con una calma fría que me sorprendió a mí misma. Mi mujer es una ingenua, decía la voz de Álvaro en la grabación. Cree que la quiero, pero lo único que me interesa es la pasta de sus padres. Tienen una casa en Toledo que vale un pastón, y una carpintería que podría dar mucho dinero si la vendieran, pero su padre es un terco, no quiere desprenderse de nada, por eso necesito que mi madre la presione. Si conseguimos que vendan, tendremos liquidez para invertir en los terrenos de Guadalajara. ¿Y qué pasa con el bebé?, preguntaba la voz de Paula. El bebé es la excusa perfecta. Mi madre ya está preparando el terreno para que Lucía se sienta culpable si no nos da el dinero. Cuando nazca, será más fácil presionarla. Cerré el archivo y apoyé el teléfono sobre la mesa. Mis manos temblaban, pero no de miedo, temblaban de rabia contenida, de esa furia que había estado acumulando durante meses y que, por fin, encontraba un cauce. Llamé a Elena. Tengo algo que necesitas oír, dije. ¿Qué es? Una grabación. Álvaro hablando con Paula. Explica todo. ¿Por qué se casó conmigo? ¿Por qué quería que mis padres vendieran la casa? ¿Por qué usó el embarazo como excusa? Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego, la voz de Elena, seria. ¿Es legal esa grabación? Paula la hizo. Ella estaba en la conversación. Así que sí, es legal. Tráemela. Mañana mismo. A la mañana siguiente, fui al despacho de Elena con el teléfono en el bolsillo. Ella escuchó la grabación entera, sin decir una palabra, con el rostro impasible. Cuando terminó, apoyó los codos sobre la mesa y me miró fijamente. Esto cambia todo, dijo. Con esta prueba, podemos pedir no solo la custodia exclusiva, sino también la inhabilitación de Álvaro como padre, y podemos denunciar a tu suegra por coacciones. ¿Inhabilitación? Sí. Si demostramos que Álvaro se casó contigo por interés económico y que planeó utilizar a su propia hija como herramienta de presión, el juez puede considerar que no es apto para ejercer la patria potestad. ¿Y qué pasaría con él? Perdería todo derecho sobre Martina. No podría verla. No podría decidir sobre su educación, su salud, nada. ¿Y Carmen? Carmen podría enfrentarse a una denuncia penal por coacciones. Los audios que tienes de ella, unidos a esta grabación, demuestran un patrón de acoso y manipulación. Respiré hondo. Aquello era más de lo que había imaginado. ¿Qué tengo que hacer?, pregunté. De momento, nada. Deja que yo me encargue de todo. Voy a preparar una ampliación de la demanda incorporando estas nuevas pruebas.
y voy a solicitar una vista urgente. ¿Cuánto tiempo tardará? No lo sé. Depende del juzgado, pero con pruebas como estas, no debería ser mucho. Salí del despacho de Elena sintiendo una mezcla de alivio y vértigo. Tenía en mis manos la posibilidad de destruir a Álvaro, de apartarlo de la vida de mi hija para siempre, y aunque una parte de mí dudaba, otra sabía que era lo correcto. Esa noche, mientras daba el pecho a Martina, sonó el móvil. Era un mensaje de Álvaro. Sé lo de la grabación. Paula me ha contado que te la ha enviado. Lucía, por favor, no la uses. Podemos llegar a un acuerdo. Te daré todo lo que quieras. Solo no me quites a mi hija. Leí el mensaje 3 veces. Luego, escribí la respuesta. No me debes nada, Álvaro. Y tu hija no es una moneda de cambio. Nos veremos en el juicio. Envié el mensaje y apagué el teléfono. Martina había terminado de comer y dormía plácidamente en mis brazos. La miré, sintiendo como el amor me llenaba el pecho, y supe que, pasara lo que pasara, nunca me arrepentiría de haber luchado por ella. Mañana será otro día, princesa, susurré, y sea como sea, lo afrontaremos juntas. Y mientras la mecía en mis brazos, sentí que, por primera vez en mucho tiempo, el futuro no me daba miedo, porque ya no estaba sola. Tenía a mi hija, tenía a mis padres, y tenía, sobre todo, la certeza de que merecía ser feliz. Y eso, pensé, era el mejor regalo que podía hacerme a mí misma. La grabación de Paula llegó al juzgado un lunes por la mañana. Elena la presentó junto con un escrito de ampliación de la demanda que describía, punto por punto, el plan de Álvaro y Carmen para arruinar a mi familia. El juez, según me contó Elena, tardó exactamente 3 horas en leerlo y dictar una orden de comparecencia urgente. «Quiere veros a todos el viernes», me dijo Elena por teléfono. «A ti, a Álvaro, a tu suegra, y a Paula como testigo». «¿Paula va a declarar?» «Sí, se ha ofrecido voluntaria. Dice que quiere limpiar su conciencia. No me fío de ella». «No tienes por qué fiarte, pero sus pruebas son sólidas. Y su testimonio, si lo ratifica en el juzgado, puede ser la puntilla para Álvaro». Colgué y me quedé mirando el techo de la habitación de mis padres. Martina dormía a mi lado, con el puño cerrado junto a la mejilla, respirando suavemente. Pensé en lo que estaba a punto de hacer, destrozar la vida del hombre con el que me había casado, del padre de mi hija, y aunque sabía que era necesario, una parte de mí sentía un vacío enorme, pero luego recordé la noche del parto, recordé las 15 llamadas sin respuesta, recordé la voz de Carmen diciéndome que tomara un té, recordé el dolor, la soledad, el miedo, y el vacío se llenó de rabia. «Viernes», murmuré, «que sea lo que Dios quiera». El viernes llegó más rápido de lo que esperaba. Amanecí nerviosa, con el estómago encogido. Me vestí con cuidado. Un jersey negro, pantalones oscuros, poco maquillaje. Quería parecer seria, creíble, una madre que lucha por su hija, no una mujer que busca venganza. Mis padres se quedaron en casa con Martina. Mi madre me abrazó antes de salir y me susurró al oído: «Sea lo que sea, hija, nosotros estamos contigo, pase lo que pase». «Lo sé, mamá, gracias». Elena me esperaba en la puerta del juzgado. Iba trajeada, con una carpeta azul bajo el brazo y una expresión de determinación que me transmitió seguridad. «¿Preparada?», preguntó. «No, pero vamos». Entramos. La sala era pequeña, con paredes de madera oscura y un retrato del rey en la pared del fondo. El juez ya estaba sentado, con las gafas apoyadas en la punta de la nariz. A su izquierda, un secretario judicial tecleaba en un ordenador. A su derecha, un psicólogo forense esperaba con las manos cruzadas sobre la mesa. Álvaro ya estaba allí, sentado en un banco, con su abogado al lado. Llevaba un traje gris que le quedaba grande, como si hubiera perdido peso. Tenía ojeras profundas y la barba sin afeitar. Al verme entrar, levantó la cabeza y me miró con unos ojos que parecían los de un perro apaleado. Carmen estaba a su lado, impecable como siempre, con un conjunto de chaqueta y falda beige y el pelo perfectamente peinado, pero sus ojos delataban el nerviosismo. Miraba a todas partes, como buscando una salida de emergencia. «Buenos días», dijo el juez, carraspeando. «Señora Martín, señor Serrano, señora Serrano, gracias por acudir a esta comparecencia». «Buenos días, señoría», respondimos al unísono. «Voy a ser directo. He leído la documentación presentada por la señora Martín, incluyendo la última ampliación de la demanda, y he escuchado la grabación que se ha aportado como prueba». El juez hizo una pausa y miró a Álvaro por encima de sus gafas. «Señor Serrano, ¿reconoce usted su voz en esa grabación?». Álvaro tragó saliva, miró a su abogado.
que asintió ligeramente. Sí, señoría, respondió, con voz apenas audible, y reconoce haber dicho las palabras que se recogen en la transcripción, que se casó con la señora Martín por interés económico, que planeaba utilizar a su hija como herramienta de presión. Señoría, intervino el abogado de Álvaro, mi cliente estaba en un momento de debilidad emocional. ¿Esas palabras no reflejan sus verdaderos sentimientos? Señor letrado, le recuerdo que no le he preguntado a usted, he preguntado a su cliente. Álvaro bajó la cabeza. Las manos le temblaban. Sí, señoría, dijo al fin. Lo dije, pero no lo pensaba de verdad. Estaba borracho. No sabía lo que decía. ¿Borracho? Repetí, sin poder contenerme. ¿Ahora resulta que estabas borracho? Señora Martín, le ruego que no interrumpa, dijo el juez. Severo. Ya tendrá turno de palabra. Apreté los dientes y callé, pero la rabia hervía dentro de mí. El juez se dirigió de nuevo a Álvaro. Señor Serrano, ¿mantuvo usted una relación extramatrimonial con la señora Paula Rivas durante el embarazo de su esposa? Sí, señoría. ¿Y realizó transferencias bancarias a la cuenta de la señora Rivas utilizando fondos de la cuenta compartida con su esposa? Sí, señoría. ¿Y se ausentó de su domicilio durante varias noches, incluida la noche en que su esposa dio a luz, sin atender sus llamadas? Sí, señoría. Cada respuesta era un golpe seco, una confesión que lo hundía un poco más. Carmen, a su lado, apretaba los puños con tanta fuerza que los nudillos se le habían puesto blancos. Señor Serrano, continuó el juez, ¿tiene algo que alegar en su defensa? Álvaro levantó la cabeza, me miró, y por un instante, vi algo en sus ojos que no supe interpretar. ¿Arrepentimiento? ¿Miedo? ¿Odio? Solo quiero decir, empezó, con voz temblorosa, que quiero a mi hija, que cometí errores. Sí, pero quiero estar en su vida, quiero ser un buen padre. ¿Y qué me dice de su esposa? ¿La quiere? Álvaro dudó, solo un segundo, pero fue suficiente. La quiero, dijo al fin, pero nos hemos distanciado. El embarazo fue difícil, ella cambió mucho, y yo no supe manejarlo. ¿Cambié? Exploté, levantándome. ¿Cambié? Estaba embarazada de tu hija, Álvaro. Tenía los tobillos hinchados. No podía dormir. Vomitaba todas las mañanas. Y tú, en lugar de ayudarme, te ibas de viaje con tu amante. Señora Martín, siéntese, ordenó el juez. No, señoría, no me voy a sentar. Usted quiere que hable, pues voy a hablar. Este hombre me dejó sola. Me dejó sola mientras paría a su hija. Le llamé 15 veces y no contestó. 15 veces. Y cuando llamé a su madre, me dijo que tomara un té, porque no sabía que era verdad. Gritó Carmen, levantándose también. Pensé que eran contracciones falsas. Pensaste, me giré hacia ella. Pensaste, ¿y si hubiera sido una urgencia? ¿Y si mi hija hubiera nacido con problemas? ¿Y si me hubiera muerto? ¿Qué habrías pensado entonces, Carmen? Señoras, si no se sientan, voy a desalojar la sala, dijo el juez. Golpeando la mesa con la mano, nos sentamos las dos, fulminándonos con la mirada. El juez carraspeó y continuó. Señora Martín, entiendo su frustración, pero le ruego que se contenga. Tendrá oportunidad de declarar más adelante. Respiré hondo, conté hasta 10, y asentí. Bien, pasemos a la siguiente prueba. Señoría, solicito la comparecencia de la señora Paula Rivas como testigo. La puerta de la sala se abrió y Paula entró. Iba vestida de forma sencilla, con vaqueros y una camisa blanca, sin maquillaje. Parecía nerviosa, pero decidida. Se sentó en el estrado de los testigos y miró al juez. Señora Rivas, ¿reconoce haber mantenido una relación sentimental con el señor Álvaro Serrano durante los últimos 6 meses? Sí, señoría. ¿Y puede explicarnos en qué circunstancias comenzó esa relación? Paula tragó saliva, miró a Álvaro, que la miraba con una mezcla de súplica y odio. Luego, habló. Él se me acercó en el trabajo. Decía que su matrimonio estaba roto, que su mujer ya no lo quería, que iban a separarse. Me pidió discreción. Dijo que no quería hacerle daño a su esposa hasta que el embarazo avanzara. ¿Y usted le creyó? Sí, señoría. No tenía motivos para no creerle. Él era encantador, atento, me llevaba a cenar, me compraba regalos, me sentía especial. Y cuando descubrió que le había mentido, cuando empezó a pedirme dinero, primero fueron pequeñas cantidades, para gastos del trabajo, decía. Luego, cantidades más grandes. Me dijo que tenía problemas de liquidez, que su mujer le controlaba las cuentas. Empecé a sospechar, y un día le pregunté directamente si seguía viviendo con ella, ¿y qué le respondió? Que sí,
que vivía con ella, que estaba esperando un hijo, pero que me quería a mí, que cuando naciera el niño, dejaría a su mujer y nos iríamos juntos. ¿Y usted le creyó? No, ya no. Le pedí que me devolviera el dinero que le había prestado. Se enfadó muchísimo, me llamó de todo, me dijo que era una interesada, que solo lo había usado por su dinero. ¿Y por qué ha decidido testificar hoy? Paula me miró, por un instante, vi algo parecido al arrepentimiento en sus ojos. Porque me siento culpable, dijo, porque si no hubiera caído en sus mentiras, quizá Lucía no estaría pasando por todo esto, y porque creo que la verdad debe saberse. El juez asintió, luego, se dirigió a Carmen. Señora Serrano, ¿tiene algo que decir al respecto? Carmen se levantó lentamente, su rostro era una máscara de dignidad ofendida. Señoría, esta mujer es una mentirosa, está intentando salvar su propio pellejo culpando a mi hijo de todo. Mi hijo es un buen hombre, un buen padre, ha cometido errores. Sí, pero no merece que le destruyan la vida por ello. Señora Serrano, en los audios que obran en la causa se la oye claramente presionando a la señora Martín para que sus padres vendan su vivienda. ¿Reconoce haber hecho esas llamadas? Solo le daba consejos. Como madre, como abuela, nunca fue mi intención presionarla. ¿Y qué me dice del audio donde le dice a la señora Martín que si no venden la casa, el niño no tendrá futuro? Fue una frase desafortunada. ¿No pretendía? Señora Serrano, la interrumpió el juez. ¿Es consciente de que sus acciones pueden constituir un delito de coacciones? Carmen palideció, miró a su abogado, que negó ligeramente con la cabeza. No, no sé de qué me habla. Le explico. Según el artículo 172 del Código Penal, coaccionar a alguien para que haga algo que no quiere hacer, utilizando la intimidación o la presión psicológica, puede ser castigado con penas de prisión. ¿Prisión? La voz de Carmen se quebró. Pero yo solo quería ayudar a mi hijo. Ayudar a su hijo no incluye presionar a su nuera para que sus padres vendan su casa. Eso se llama coacción. Y tengo pruebas suficientes para abrir una investigación penal. Carmen se dejó caer en la silla, con el rostro desencajado. Álvaro la miró, y por primera vez vi miedo genuino en sus ojos. Señoría, dijo el abogado de Álvaro, creo que esto se está descontrolando. Mi cliente está dispuesto a llegar a un acuerdo. No va a haber ningún acuerdo, dijo el juez. Tajante, con las pruebas presentadas. No hay margen para la negociación. Dictó sentencia. El silencio se hizo absoluto. El juez carraspeó y comenzó a leer. Primero, se concede la custodia exclusiva de la menor Martina Serrano Martín a su madre, Lucía Martín, con todos los derechos inherentes a la patria potestad. Álvaro cerró los ojos. Carmen emitió un sollozo ahogado. Segundo, se establece una pensión alimenticia de 600 euros mensuales a cargo del padre, que deberá ingresar antes del día 5 de cada mes en la cuenta que designe la madre. Tercero, se suspende temporalmente el régimen de visitas del padre, dada la existencia de pruebas que demuestran un patrón de manipulación y abuso. El padre podrá solicitar la reanudación de las visitas una vez completado un tratamiento psicológico que acredite su idoneidad para relacionarse con la menor. Cuarto, se mantiene la orden de alejamiento de la señora Carmen Serrano respecto de la señora Lucía Martín y la menor Martina, con una distancia mínima de 200 metros. Quinto, se remite testimonio de los particulares a la Fiscalía para la posible incoación de diligencias penales por coacciones contra la señora Carmen Serrano. El juez cerró la carpeta y nos miró a todos. Esto es todo. La sentencia es firme y no cabe recurso. Buenas tardes. Se levantó y salió de la sala sin mirar atrás. Durante unos segundos, nadie se movió. Luego, Carmen rompió a llorar. No era un llanto contenido, sino un alarido desgarrador que resonó en toda la sala. No puede ser, gritaba. No puede ser, mi nieta, me han quitado a mi nieta. Mamá, cálmate, dijo Álvaro, intentando sujetarla. No me toques, le espetó ella, zafándose. Todo esto es culpa tuya, por no saber mantener a tu mujer, por irte con esa puta. Señora Serrano, le recomiendo que se tranquilice, dijo el secretario judicial. Si no tendré que llamar a seguridad. Carmen lo miró con odio, pero se calló. Se levantó tambaleándose y salió de la sala sin mirar atrás. Álvaro se quedó solo, sentado en el banco, con la cabeza entre las manos. Yo también me levanté. Elena me puso una mano en el hombro. Lo has conseguido, dijo. Es la mejor sentencia que podíamos esperar. Lo sé, respondí, con la voz temblorosa, pero no siento alegría, solo vacío. Es normal, el proceso ha sido duro, pero ahora tienes la oportunidad de empezar de cero. Asentí, me giré para salir, pero la voz de Álvaro me detuvo. Lucía, me volví. Él seguía sentado, con la cabeza gacha.
Lo siento, dijo. Lo siento por todo, por haberte hecho daño, por no haber estado allí, por haberte mentido. Lo sé, Álvaro. ¿Crees que algún día podrás perdonarme? Lo miré, a aquel hombre que había sido mi marido, el padre de mi hija, y sentí una tristeza inmensa, no por él, sino por lo que habíamos perdido. No lo sé, respondí, pero espero que algún día puedas perdonarte a ti mismo. Y dicho esto, salí de la sala. Fuera, el sol de Toledo me dio en la cara. Respiré hondo, sintiendo como el aire fresco llenaba mis pulmones. Elena me acompañó hasta la puerta y me dio un abrazo. Descansa, dijo, te lo has ganado. Gracias, Elena, de verdad, sin ti, no lo habría conseguido. Tú tenías las pruebas, yo solo las he presentado. Sonreí, me despedí de ella y caminé hacia el coche de mis padres, que me esperaba en la esquina. Mi madre estaba al volante, con Martina en el asiento trasero. ¿Cómo ha ido?, preguntó, ansiosa. Hemos ganado, dije, sentándome a su lado. Custodia exclusiva, pensión, visitas suspendidas, y orden de alejamiento para Carmen. Mi madre rompió a llorar, pero eran lágrimas de alegría. Gracias, Dios mío, murmuró. Gracias, mamá, no llores, todo ha salido bien. Lo sé, hija, pero es que he tenido tanto miedo. Ya pasó, ahora podemos empezar de nuevo. Miré por la ventanilla mientras el coche arrancaba. Las calles de Toledo desfilaban ante mis ojos, con sus casas antiguas, sus iglesias, sus plazas llenas de vida, y pensé que, después de todo, aquella ciudad que había sido mi refugio en los peores momentos, iba a ser también el lugar donde reconstruiría mi vida. Esa noche, mientras daba el pecho a Martina en la mecedora que mi padre había tallado para ella, sentí una paz que no había experimentado en mucho tiempo. Mi hija dormía plácidamente, ajena a todo lo que había ocurrido, ajena a la guerra que se había librado por ella. Princesa, susurré, hoy hemos ganado una batalla muy importante, pero la guerra continúa, y mientras yo viva, nadie va a hacerte daño, te lo prometo. Martina movió un brazo en sueños, como si respondiera, y yo sonreí, sintiendo que, por primera vez en mucho tiempo, el futuro no me daba miedo, porque ya no estaba sola. Tenía a mi hija, tenía a mis padres, y tenía, sobre todo, la certeza de que merecía ser feliz. Y eso, pensé mientras acunaba a mi hija contra mi pecho, era el mejor regalo que podía hacerme a mí misma. Pasaron 6 meses desde aquella mañana en el juzgado de Toledo, 6 meses en los que mi vida cambió más que en los 31 años anteriores, 6 meses en los que aprendí a vivir sin miedo, sin culpa, sin la sombra de lo serrano proyectándose sobre mí. Las primeras semanas fueron extrañas. Después de tanto tiempo viviendo en alerta, en tensión constante, la calma me resultaba casi sospechosa. Me despertaba por las noches sobresaltada, convencida de que algo malo iba a pasar, de que Carmen aparecería de repente en la puerta de casa de mis padres para reclamar a Martina, pero no pasaba nada. El silencio era absoluto, y poco a poco, empecé a acostumbrarme a él. Mi padre, Manuel, había transformado el taller en una especie de santuario para Martina. Pasaba horas lijando y barnizando una cuna nueva, más grande que la anterior, con detalles tallados a mano, pájaros, flores, estrellas. Nunca le pedí que lo hiciera. Él simplemente se levantaba cada mañana, se iba al taller, y volvía por la noche con las manos llenas de viruta y una sonrisa cansada. Papá, ¿no tienes por qué hacer todo esto?, le dije una tarde, mientras lo veía ajustar los barrotes de la cuna. Lo sé, hija, pero me gusta. Mientras tenga las manos ocupadas, no pienso en lo malo. ¿En lo malo? En que casi pierdo a mi hija, en que casi pierdo a mi nieta, en que un desgraciado estuvo a punto de destrozar a mi familia. Nunca lo había oído hablar así. Mi padre era un hombre de pocas palabras, de esas que guardan los sentimientos dentro y los expresan con gestos, no con discursos. Pero aquella tarde, con la luz del atardecer entrando por la ventana del taller, vi algo en sus ojos que me partió el corazón. No me perdiste, papá. Estoy aquí, y Martina también, lo sé, pero a veces, cuando cierro los ojos, todavía veo aquella noche, la noche que llamaste desde el hospital, la voz que tenías, el miedo. Ya pasó, nunca pasa del todo, hija, pero se aprende a vivir con ello. Me acerqué a él y lo abracé, olía a barniz y a madera, el olor de mi infancia, y sentí que, a pesar de todo, estábamos a salvo. Mi madre, Pilar, se había convertido en la sombra de Martina. No la dejaba ni a sol ni a sombra, la bañaba, la vestía, la paseaba por el pueblo en el carrito que había comprado con tanto esfuerzo. A veces,
La veía mirar a la niña con una expresión que no sabía definir, una mezcla de amor infinito y de rabia contenida. Mamá, tienes que descansar, le decía yo, te vas a agotar. Descansaré cuando ella sea mayor, respondía. Ahora, mientras sea pequeña, quiero disfrutarla, porque el tiempo pasa volando, y luego te arrepientes de no haber aprovechado cada segundo. Sabía que no hablaba solo de Martina, hablaba de mí, de todos los años que había pasado lejos de casa, en Madrid, viviendo una vida que ella no compartía, de todas las llamadas que no había hecho, de todas las visitas que había pospuesto. Ahora, con su nieta en brazos, intentaba recuperar el tiempo perdido, y yo se lo permitía, porque verla feliz, verla sonreír mientras mecía a Martina, era la mejor medicina para mi alma. En octubre, 3 meses después de la sentencia, recibí una llamada inesperada. Era el director del colegio donde trabajaba en Madrid. Lucía, ¿cómo estás?, preguntó, con voz amable. Bien, Antonio, recuperándome. Me alegro. Escucha, te llamo porque quería saber si tienes pensado volver al trabajo. Tu baja maternal termina en diciembre, y necesitamos saber si vas a reincorporarte. No lo sé, respondí, sincera. Mi vida ha cambiado mucho. Ahora vivo en Toledo, con mis padres. Volver a Madrid sería complicado. Lo entiendo, pero quería hacerte una propuesta. Tenemos una vacante en el Colegio Público de Illescas, que está a 20 minutos de Toledo. Es un grupo de segundo de primaria, 25 niños. El salario es similar al que tenías aquí. ¿Te interesaría? Me quedé en silencio, procesando la información. Un colegio cerca de Toledo, un trabajo estable, la posibilidad de reconstruir mi vida sin tener que volver a Madrid, sin tener que cruzarme con Álvaro o con Carmen. ¿Puedo pensármelo?, pregunté. Tómate el tiempo que necesites, pero no demasiado. La plaza la tenemos que cubrir antes de enero. Gracias, Antonio. Te llamaré en unos días. Colgué y me quedé mirando el teléfono. Volver a trabajar. Volver a ser la maestra que había sido antes de que todo se torciera. La idea me daba miedo, pero también me ilusionaba. Esa noche, durante la cena, se lo conté a mis padres. Es una oportunidad, dijo mi madre, con los ojos brillantes. Y está cerca de casa. ¿Podrías dejar a Martina con nosotros mientras trabajas? ¿Estaríais dispuestos a cuidarla? Claro, hija, para eso estamos los abuelos. Mi padre asintió, sin levantar la vista del plato. Pero tienes que estar segura, dijo, si no te ves preparada, no hace falta que te precipites. No me precipito, papá. Llevo meses sin trabajar, sin hacer nada más que cuidar a Martina. Necesito volver a sentirme útil, a tener mi propio dinero, mi propia vida. Entonces, adelante. Y así, en diciembre, empecé a trabajar en el colegio de Illescas. Era un centro pequeño, con aulas luminosas y un patio lleno de árboles. Mis nuevos compañeros me recibieron con los brazos abiertos, sin hacer preguntas incómodas sobre mi pasado. Para ellos, era simplemente Lucía, la maestra nueva, la que había llegado de Madrid con una hija pequeña y una historia que no contaba. Los niños, como siempre, fueron los mejores. Se pegaban a mí como lapas, me llamaban seño, me dibujaban corazones en los cuadernos, y yo, poco a poco, empecé a recordar por qué había elegido ser maestra, no por el dinero, no por el horario, sino por ellos, por sus sonrisas, sus preguntas, su capacidad de asombro. Una tarde de febrero, cuando ya llevaba 2 meses trabajando, recibí un mensaje que me heló la sangre. Era de Álvaro. Lucía, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero necesito verte, es importante, por favor. Leí el mensaje 5 veces, sentí como el pánico me recorría el cuerpo, como las viejas heridas se abrían de nuevo, pero luego respiré hondo, conté hasta 10, y respondí, no tengo nada que hablar contigo, si quieres algo, habla con mi abogada. Pasaron 3 días, y entonces, una tarde, cuando salía del colegio, lo vi. Estaba apoyado contra la verja de la entrada, con las manos en los bolsillos y el pelo más largo de lo que recordaba. Llevaba una chaqueta vaquera vieja, unos vaqueros desgastados, y una expresión en la cara que no supe definir. Parecía más delgado, más mayor, más derrotado. Lucía, dijo, cuando me vio, gracias por venir. No he venido por ti. He venido porque si no sé que no pararías hasta encontrarme. Tienes razón, no habría parado. ¿Qué quieres, Álvaro? Miró a su alrededor, incómodo. La calle estaba vacía, pero se notaba que no quería hablar allí. ¿Podemos sentarnos en algún lado? Un café, 5 minutos. Solo eso. Dudé. Una parte de mí quería dar media vuelta e irme,
Pero otra, la curiosa, la que necesitaba cerrar heridas, aceptó. Hay un bar en la esquina, 5 minutos, ni uno más, 5 minutos, te lo prometo. Nos sentamos en una mesa al fondo del local, lejos de la ventana, pedí un café solo, él, un agua, y durante un minuto, ninguno de los dos dijo nada. ¿Estás bien?, dijo él al fin. Tienes buen aspecto, tú no, sonrió, con amargura. No, no estoy bien. Mi madre está de juicio penal por coacciones. La empresa me despidió cuando se enteraron del escándalo. Vivo en un piso compartido en Vallecas porque no puedo pagar otra cosa. Y no veo a mi hija desde hace 6 meses. Eso no es culpa mía, Álvaro. Tú tomaste tus decisiones. Lo sé, y no he venido a echarte la culpa. He venido a decirte que he empezado un tratamiento psicológico. Levanté la vista, sorprendida. ¿Un tratamiento? Sí, para entender por qué hice lo que hice, por qué te mentí, por qué te engañé, por qué te abandoné. El juez lo exigió para poder solicitar las visitas, pero la verdad es que ya lo necesitaba antes, solo que no quería verlo. ¿Y qué has descubierto? Que soy un cobarde, que siempre he vivido a la sombra de mi madre, haciendo lo que ella decía, sin atreverme a tomar mis propias decisiones, que me casé contigo porque eras perfecta, estable, cariñosa, con una familia que te quería, y que cuando te quedaste embarazada, entré en pánico, no me sentía preparado para ser padre, y en lugar de afrontarlo, huiste con Paula. Sí, y le hice daño a ella también, la utilicé para sentirme importante, para olvidar que era un fracasado, y cuando ya no me sirvió, la tiré como a un pañuelo usado. ¿Y ahora qué? ¿Qué esperas de mí? Álvaro me miró, sus ojos estaban enrojecidos, pero no lloraba. No espero nada, solo quería pedirte perdón, de verdad, y decirte que, si algún día me dejas ver a Martina, voy a esforzarme por ser el padre que no fui. Eso no depende solo de mí, depende del juez, del psicólogo, de ti, lo sé, pero quería que lo supieras, que estoy cambiando, que quiero cambiar. Me quedé en silencio, mirando el café que se enfriaba en la taza. No sabía si creerle, no sabía si las personas como Álvaro podían cambiar de verdad, pero algo en su mirada, en su tono de voz, me decía que quizá, solo quizá, estaba siendo sincero. Te deseo lo mejor, Álvaro, de verdad, pero no voy a esperarte, no voy a estar pendiente de si cambias o no. Tengo mi vida, tengo mi hija, y tengo que seguir adelante, lo entiendo. Y si algún día el juez decide que puedes ver a Martina, que sea bajo supervisión, hasta que demuestres que eres de fiar. Acepto las condiciones. Bien, entonces, no tengo nada más que decirte. Me levanté, dejé un billete de 5 euros sobre la mesa y me giré para irme. Lucía, dijo él, detrás de mí. Me volví. ¿Crees que algún día podré ser un buen padre? Lo miré, a aquel hombre roto, arrepentido, que había sido mi marido, y sentí una tristeza inmensa, pero también una liberación. No lo sé, Álvaro, eso depende de ti, pero espero que lo consigas, por Martina, y por ti. Y me fui. Aquella noche, mientras acunaba a Martina en la mecedora, pensé en todo lo que había pasado, en el dolor, en la rabia, en las lágrimas, pero también en la fuerza que había encontrado, en el amor de mis padres, en la sonrisa de mi hija. Princesa, susurré, hoy he visto a tu padre, dice que quiere cambiar, no sé si lo conseguirá, pero pase lo que pase, nosotras estaremos bien, porque nos tenemos la una a la otra, y porque, pase lo que pase, siempre seremos un equipo. Martina abrió los ojos y me miró, sus ojos eran grandes, oscuros, llenos de una sabiduría antigua, y sonrió, una sonrisa sin dientes, torpe, pero la sonrisa más hermosa que había visto nunca. Te quiero, princesa, dije, apretándola contra mi pecho, más que a nada en el mundo, y mientras la mecía, sintiendo su calor, su olor, su presencia, supe que, después de todo, había merecido la pena, el dolor, las lágrimas, la lucha, todo había valido la pena para llegar hasta allí, hasta ese momento de paz, de amor, de certeza. Pasaron 3 años, 3 años en los que Martina creció, se convirtió en una niña traviesa y curiosa, con el pelo rizado y una sonrisa que desarmaba a cualquiera. 3 años en los que yo consolidé mi puesto en el colegio de Illescas, me hice un nombre entre los padres y los alumnos, y empecé a sentir que aquella era mi casa. 3 años en los que mis padres envejecieron, pero siguieron siendo el pilar sobre el que se sostenía mi vida. Álvaro, por su parte, cumplió con su tratamiento, 2 años de terapia, de visitas supervisadas, de demostrar que había cambiado, poco a poco.
El juez fue ampliando el régimen de visitas. Primero 1 hora, luego 2, luego un día entero. Yo no me opuse. Veía el esfuerzo que hacía, la manera en que miraba a Martina, la paciencia con la que la trataba, y aunque nunca podría olvidar lo que había hecho, empecé a respetar su proceso. Carmen, en cambio, no corrió la misma suerte. El juicio penal por coacciones terminó con una condena de 2 años de prisión suspendida, una multa considerable y la obligación de no acercarse a mí ni a Martina durante 5 años. Intentó recurrir, pero el tribunal desestimó sus recursos. La última noticia que tuve de ella fue a través de una conocida común. Se había mudado a Alicante, donde vivía sola, amargada, sin ver a su hijo ni a su nieta. A veces, cuando pienso en ella, siento una punzada de lástima, pero luego recuerdo todo lo que hizo, todo lo que intentó hacerme, y la lástima se desvanece. Un sábado de junio, 3 años después de la sentencia, estábamos en el jardín de casa de mis padres. Martina correteaba detrás de una mariposa, con el vestido blanco que mi madre le había cosido y las rodillas llenas de hierba. Mi padre la miraba desde la mecedora, con una sonrisa de oreja a oreja. Mi madre, sentada a su lado, pelaba guisantes para la comida. Mamá, mira, gritó Martina, señalando al cielo. Un pájaro. Sí, princesa, es una golondrina. ¿Se va a llevar mi mariposa? No, las golondrinas comen insectos, pero no persiguen mariposas. Se quedó pensativa un momento, y luego volvió a correr. Es igual que tú, dijo mi madre, riendo. Cuando eras pequeña, no parabas quieta ni un segundo. Ya me acuerdo, me tenías loca, y ahora tienes a tu hija para devolverte el favor. Reímos, y en ese momento, sonó el teléfono. Era Álvaro. Lucía, soy yo. ¿Estás ocupada? Estoy en el jardín, con Martina. ¿Qué pasa? Nada mal. Al contrario. Quería preguntarte si el próximo fin de semana podría llevármela a mi casa. Ya sabes, sin supervisión. Por primera vez, me quedé en silencio. Era el paso que llevábamos meses esperando, la culminación de 3 años de terapia, de visitas supervisadas, de demostraciones de cambio. ¿Estás seguro de que estás preparado? Pregunté. Sí, mi psicóloga cree que sí, y yo también. ¿Y Martina? ¿Se lo has preguntado a ella? Todavía no. Quería hablarlo contigo primero. Respiré hondo, miré a mi hija, que seguía correteando detrás de la mariposa, feliz, libre, ajena a la conversación. Vale, dije al fin, este fin de semana, pero si pasa algo, si ella se siente incómoda, si tú notas que no está preparada, me llamas y voy a buscarla, sin preguntas. Lo haré, te lo prometo. Bien, entonces, hablamos el viernes para concretar la hora. Gracias, Lucía, de verdad. No me des las gracias. Hazlo bien, por ella. Lo haré. Colgué. Mi madre me miraba, con los guisantes olvidados en el regazo. ¿Era Álvaro? Preguntó. Sí, quiere llevarse a Martina el fin de semana, sin supervisión. ¿Y tú qué has dicho? Que sí. Mi madre asintió, sin decir nada. Mi padre, desde la mecedora, carraspeó. ¿Confías en él? Preguntó. No del todo, pero creo que ha cambiado, y Martina tiene derecho a conocer a su padre. Es una niña pequeña, Lucía, no entiende de derechos. Lo sé, papá, pero si no le doy esta oportunidad, nunca sabré si él es capaz de cambiar de verdad. Mi padre me miró largamente, luego, asintió. Es tu decisión, hija, y la respeto. El viernes, a las 10 de la mañana, Álvaro llegó a casa de mis padres. Venía con un coche distinto, más pequeño, más viejo. Llevaba el pelo corto, la barba bien afeitada, y una camisa azul que le daba un aire serio, responsable. Buenos días, dijo, cuando abrí la puerta. Buenos días. Detrás de él, asomó la cabeza de una mujer joven, morena, con una sonrisa tímida. Ella es Silvia, dijo Álvaro, un poco nervioso. Mi pareja. Te dije que me gustaría presentártela antes de que Martina la conociera. Silvia extendió la mano, encantada. Lucía, Álvaro me ha hablado mucho de ti. Igualmente, respondí, estrechándosela. Las presentaciones fueron breves, casi formales, pero noté que Silvia miraba a Álvaro con cariño, con una confianza que no había visto antes en él, y eso, de alguna manera, me tranquilizó. Martina bajó las escaleras corriendo, con una mochila pequeña a la espalda y un oso de peluche bajo el brazo. Papá, gritó, lanzándose a los brazos de Álvaro. Él la levantó, la abrazó, y por un instante vi sus ojos brillar. Hola, princesa, ¿lista para la aventura? Sí, dijo ella, riendo.
¿Vamos a dar de comer a los patos? Sí, al parque, y después, a casa, a hacer galletas, con chocolate, con chocolate. Me quedé en la puerta, viéndolos alejarse. Martina iba cogida de la mano de Álvaro, saltando, canturreando una canción que había aprendido en el colegio. Silvia caminaba al otro lado, sonriendo. ¿Estás bien, hija?, preguntó mi madre, apareciendo a mi lado. Sí, mamá, estoy bien. ¿Segura? Segura. Miré el coche que se perdía calle abajo. Es su padre, y tiene derecho a conocerla, y ella tiene derecho a conocerlo. Eres muy fuerte, Lucía. No, mamá, solo aprendí a soltar. Mi madre me abrazó, y mientras sentía su calor, su olor a cocina y a hogar, supe que, después de todo, había encontrado la paz. Esa noche, cuando Álvaro trajo a Martina de vuelta, la niña venía agotada pero feliz. Llevaba las manos manchadas de chocolate y una diadema de flores que Silvia le había hecho. Mamá, mamá, gritó, nada más verme. Hemos visto patos, muchos patos, y hemos hecho galletas. Y Silvia me ha enseñado a hacer una corona. ¡Qué bien, princesa! ¿Te lo has pasado bien? Súper bien. Abrazó a Álvaro. Gracias, papá. ¿Volvemos mañana? Otro día, cariño, pronto. Álvaro me miró. Había en sus ojos una gratitud que no necesitaba palabras. Gracias, Lucía, dijo en voz baja, mientras Martina entraba corriendo a casa. Cuídala, respondí. Siempre. Cerré la puerta, y mientras subía las escaleras para bañar a mi hija, sentí que, por fin, después de tanto tiempo, el círculo se había cerrado. Han pasado 5 años desde aquel día. Hoy, Martina tiene 8 años. Es lista, traviesa, con una personalidad arrolladora que heredó de su abuelo Manuel. Va a la escuela del pueblo, saca buenas notas, y tiene más amigos que días tiene la semana. Yo sigo trabajando en el colegio de Illescas. Me he convertido en la jefa de estudios, y mis compañeros dicen que soy la mejor maestra que han tenido. No sé si es cierto, pero me gusta pensar que sí. Mis padres siguen en Toledo, más viejos, más cansados, pero felices. Mi padre todavía pasa las tardes en el taller, haciendo muebles que ya no vende, que regala a los vecinos. Mi madre sigue cocinando, cuidando de todos, siendo el corazón de la casa. Álvaro, por su parte, ha rehecho su vida. Él y Silvia se casaron el año pasado, en una ceremonia pequeña, íntima, a la que asistí con Martina. La niña fue la dama de honor, y yo, la invitada de honor. Extraño, sí, pero cierto. Carmen murió hace 2 años. Infarto, según me contaron. No fui al funeral, no sentí la necesidad, pero sí sentí una tristeza extraña, como la que se siente por un desconocido que tuvo importancia en tu vida y que ya no está. Y yo, Lucía Martín, maestra, madre, hija, mujer, sigo aquí, viva, entera, feliz. A veces, cuando cierro los ojos, recuerdo aquella noche en el hospital, el dolor, la soledad, las lágrimas, pero también recuerdo lo que vino después, la fuerza que encontré, el amor que me rodeó, la vida que reconstruí, y pienso que, al final, todo fue necesario, todo me llevó hasta aquí, hasta este momento, en esta mecedora, con mi hija dormida en mis brazos y el rumor de la noche entrando por la ventana. Te quiero, princesa, susurro, como tantas otras noches. Y ella, sin abrir los ojos, sonríe, porque sabe que, pase lo que pase, su madre siempre estará ahí, y eso, al final, es lo único que importa.